Hola, ¿cómo les va? Otra vez juntos y más un programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Llega a ser cómico, pero no es agradable, ¿eh? ¿A quién nunca le pasó que estás con los minutos contados y no encontrás la llave del auto? No encontrás la llave de la puerta de salida y jurás por Dios que la pusiste en un lugar del mueble. ¿Quién la pudo haber sacado de ahí si estás solo? Vamos a nuestro tema de hoy, los espíritus burlones. Para la comunidad brasileña que está en Argentina, estamos hablando de los espíritus zombeteros. Ya volvemos. Hoy va a estar con nosotros para nos ayudar a entender qué son los espíritus burlones. Nuestro querido Jorge Close, que hacía tiempo que no venía y que está con nosotros otra vez. Muchas gracias por venir, porque yo sé que tu agenda es bien apretadita. Contame, ¿quiénes son estos atrevidos burlones que nos esconden los objetos, que nos los ponen los pies y tropezamos, que nos atormentan y se divierten con esto? Sí. Bueno, aquí, Cris, es importante que analicemos un tema. Porque muchos de nosotros pensamos de que cuando la gente desencarna o muere, automáticamente hay una mejora en el espíritu que va al mundo espiritual. Y no es así. El que hacía bromas acá en la vida, el que era malo, el que estaba con rabia, el que le gustaba o disfrutaba de ver otras personas padecer, continúa con eso, como también las personas que son buenas, que son amables, que le gusta el amor, que frecuentan el amor con ellas mismas y con los demás, también se van para el mundo espiritual de esta manera. Entonces, ¿quiénes son esos espíritus? Son los espíritus que también nosotros lo podemos ver acá en nuestra sociedad. Es aquel que cuando alguien se cae se ríe. Es muy común. ¿No es verdad? Es muy común. Es aquel que le pone el pie a otro para que tropiece. Sí. Es aquel que puede hacer broma pesada o no. Y ese cuando desencarna y tiene esa tendencia y no lo resolvió en esta encarnación, se lo lleva al mundo espiritual. Entonces eso es quién es o quiénes son estos espíritus. Sabemos que todo es un tema de desarrollo, porque los espíritus no nacen de determinada manera y permanecen de determinada manera, sino es todo un proceso evolutivo, ¿no es eso? Entonces, hasta que estos espíritus crezcan, desarrollan y dejan estas cosas para atrás. Y ya no sientan más placer con esto. Y ya no sientan más placer con esto. Entonces vamos a tener ellos en el mundo espiritual queriendo influenciarnos. Sí, entonces ya dijimos en otros programas que todo también es una cuestión de afinidad vibratoria, ¿no? Así es. ¿Qué hago yo, vos, todos nosotros para afinarnos o conectarnos con estos burlones que vienen a atormentar? Sí. El tema es así, como ya lo dijimos, y esto también se aplica en este caso. Los espíritus no pueden hacer que nosotros hagamos algo que no queremos hacer. Que no querramos, sí. Si yo no le abro una ventana, una puerta, el espíritu no puede influenciarme. Si yo estoy tranquilo, si yo no tengo miedo del mundo espiritual, si yo no creo en lo sobrenatural, el mundo espiritual no puede afectarme porque yo no lo permito. Yo puedo sí entrar o en oración o en elevación de pensamiento con los buenos espíritus, pidiendo la protección si fuera el caso o no, y con eso me mantengo aislado. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros todavía venimos de la época de los pensamientos mágicos, ¿no? Y es muy común que nosotros atribuyamos a otros la responsabilidad por nuestros actos. Es común que una persona diga que lo que vos decís o haces me puede hacer feliz o infeliz. Es un pensamiento mágico, sabemos que no es así en la realidad. En la realidad, la única persona que es responsable por tu felicidad o infelicidad eres tú mismo. ¿No es así? Pero si yo tengo eso, y es común, y más en nuestras sociedades que tienden a ser paternalistas, donde a los niños y a las niñas no les se permite un desarrollo pleno y total, creyendo en sus capacidades, genérase dependencias.
Muy bien. En esta situación, entonces, yo soy un campo fértil para cualquier espíritu que quiera jugar conmigo o hacerme hacer algo para que él después, para que yo quede en ridículo y él después entonces lo disfruta. ¿Entienden? Sí, para esto él tiene que convencerme a sentirme ridícula. Claro, el convencimiento es así. Las realidades, como sabemos, son fluctuantes y depende de quién es. No existe una única realidad, ¿no es eso? Entonces, tu realidad es la tuya a través de tus percepciones. Mi realidad es la mía a través de mis percepciones y las interpretaciones. ¿Qué pasa? Si yo te agarro la mano, ¿cómo sabes que te estoy agarrando la mano? A principio, porque estoy sintiendo el tacto. Sentís un estímulo a través del sistema periférico nervioso que va a través de él hasta el nervioso central, sube a tu cerebro y una parte de tu cerebro te va a decir me están asegurando la mano. ¿Ok? Entonces no es la mano que te dice me están asegurando. El estímulo percibido por mi cerebro. El estímulo percibido e interpretado por tu cerebro. Eso es importante porque mucha gente dice, no, me pusieron el pie y no había nadie. Me empujaron, no había nadie. El famoso dicho, una mano negra. Una mano negra, qué sé yo qué. Eso en la realidad no existe porque los espíritus no tienen cuerpos, no tienen materia, no tienen manos, no tienen piernas, no tienen nada de eso. No es así que lo pierden cuando desencarnan y queden con su ser espiritual. Entonces, ¿pero qué puede hacer? A través del pensamiento yo puedo llegar, me comunico como espíritu con otra persona. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo influenciar a esa persona. Puedo soltar una energía que vaya a estimular un centro que te va a decir me están empujando, por ejemplo. Estimular esta percepción. Exacto. Entonces yo te estimulo la parte nerviosa donde vos podés interpretar de que me están empujando, me pusieron la pierna, la mano negra, como vos dijiste, cosas así por el estilo. ¿Ah? Y eso es siempre a través del pensamiento, que es el método de comunicación de los espíritus, ¿no es verdad? Sí. Hay días, puede ser que hay días que estamos más suscetíveis y hay días que estamos menos suscetíveis, porque hay días que son los días de... Hay días, cuando ya te despertas a la mañana y enganchas la manga de la remera y el picaporte de la puerta que das para atrás, ya arrancaste con la bronca. No tengas la menor duda, querida, eso es así. ¿Por qué? Porque todos nosotros, eso es lo que se llama abrir la puerta. Si yo estoy nervioso o nerviosa, si yo estoy confundido o confundida, si yo estoy con resentimiento, si yo estoy con miedo, todo eso es un campo fértil para que alguien venga, algún espíritu venga y me comience a estimular eso. Él no me generó esa sensación, pero yo lo tengo. Entonces, como vos dijiste, te levantaste y estás con... Ese día no está para vos, por ejemplo. Como se dice, te levantaste con el pie izquierdo. Sí. ¿No es? Sí, ¿Se dice eso? sí. Bueno, ahí es, a partir de ahí, y en ese estado mental que estás, vos vas a atraer espíritus que puedan y que irán te favorecer cumplir la profecía que vos mismo te estás tejiendo. O sea, hoy es un día malo para mí. Hoy las cosas van a salir mal. Y van a salir mal porque es la profecía autocumplida. Soy yo que estoy sintonizando O sea, con vos que estás sintonizando y abriendo los caminos para que ellos te puedan estimular. Pero el estímulo nada más, la idea central es tuya. Vos sabés que a veces puede ser que ellos también nos dificulte el entendimiento de diálogo, porque hay días que hablas una cosa con una intención y el otro interpreta mal, nacen los malos entendidos, se hace una pelota de nieve de la nada. Y uno dice, pero yo no quise decir esto, no era mi intención, ¿por qué se formó todo eso? Parece que algo te traspasa delante y transforma todo. Para que eso exista, entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, vos cuando ibas a tener con esa persona, podrías haber estado con un pie atrás, podrías haber estado con miedo, tengo que hablar con esta persona, pero es un tema delicado, ¿no es así? Algún miedo, algún reseo. Algún reseo, algo así, entonces vos ya no estás en pleno uso de tu capacidad mental. Porque cuando yo entro con temor, el temor me genera, por ejemplo, confusión, es muy común. Una persona temerosa entra en confusión y cosas que sabía ya no lo sabe.
Imaginemos el clásico, ¿no? A vos te decían desde chiquita de que no eras capaz y competente en las matemáticas. Vas a tener un examen de matemática en la escuela. Vos te preparás para ese examen, estudiás para ese examen, pero cuando llegás en la puerta entras ¿cómo? Con miedo. Temeroso. Y cuando vos entras con miedo, estás en confusión. Cuando vos te sentás y la prueba se te presenta y vos vas a responder un montón de cosas, no lo respondés porque no te recordás. Saliste de la puerta de la escuela para la calle y de repente vos decís, pucha, pero eso lo sabía. Y eso era aquello y aquello. ¿Por qué? Porque ahí pasó el miedo y dejó de generar la confusión interna mía. El mundo espiritual aprovecha estos momentos, siempre hablando del mundo espiritual poco desarrollado, el mundo espiritual negativo, ¿no es verdad? No el positivo, por supuesto. Porque el positivo está siempre a nuestra disposición para poder venir en nuestro auxilio, inclusive para eliminar la confusión. Sí. Ellos, ¿hasta dónde ellos pueden burlar con nosotros? ¿Cuál es el límite, vamos a decir, qué permisión divina tiene para...? Porque a veces es muy cómico para ellos, pero a nosotros, si nos caímos, podemos desguinzar, podemos romper una rodilla, una pata, y no es nada cómico. No, no. ¿Y hasta dónde Dios da permisión o hasta dónde merecemos que ellos se diviertan ahí en nuestro entorno? Este es un tema muy importante. Inclusive es relevante a todo nuestro accionar, no solamente con estos espíritus. Dios, nuestro Padre, nuestro Criador, que es la fuente de justicia y caridad y amor, es un Padre bueno, pero Él quiere que nosotros desarrollemos. Entonces vas a notar algo, Cris, que jamás los buenos espíritus y jamás Dios se va a meter con nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollarnos a través de aprendizajes. Y los aprendizajes, en la mayoría de nuestros casos, son a través de errores que cometimos. Casi siempre. No. Quien no aprende por el dolor, el que no aprende por el amor, aprende por el dolor. Y parece que aprendemos más por el dolor do que por el amor. Ahí está. Entonces, Él sabe de esto. Y para el mundo espiritual, la verdad, que nuestra existencia, en esta, por ejemplo, yo como Jorge, vos como Cristina, en esta existencia, es una cosa ínfima, que no tiene relevancia. Es como si fuera un grado que estoy estudiando en el kinder, por ejemplo. Sí, te voy a pedir un minuto de pausa, ya volvemos y ya continuaremos con nuestro tema de hoy, los espíritus burlones. Ahora la madre para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Acá estamos de vuelta con Jorge Close y estamos hablando sobre los espíritus burlones. Entonces, me decías... Sí, que Dios en la realidad deja que nosotros hagamos las cosas para que nosotros aprendamos. Ese espíritu que está actuando de esta mal manera, Dios no lo va ni a incentivar ni desincentivar, porque Él quiere que ese espíritu se dé cuenta de lo que Él está haciendo es equivocado. Es lo mismo que nos pasa acá en la tierra, cuando nosotros estamos haciendo las cosas.
Vos le podés llegar a alguien y le decís, no hagas eso que te va a salir así, así, así mal. Y la persona te va a decir, no, no, conmigo va a ser diferente. Entonces nosotros aprendemos vivenciando. Y es eso que Dios da permiso para que acontezca. Entonces Dios puede todo sin duda. Podría inhibir cosas. ¿Por qué lo permite? Porque es para el bien de la humanidad. Mismo cuando vemos desastres importantes, tsunamis, terremotos, eso todos sabemos que la materia se desarrolla a través de su destrucción. Si no hubiesen habido los terremotos y tsunamis, etc., los continentes como los conocemos hoy, la geografía como la conocemos hoy, no existiría. Sería muy distinto, ¿entiendes? Sí. Entonces, nuestra materia, nuestra Tierra inclusive, es un planeta de tercera generación. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieron antes de él tres tipos de planetas o tres tipos de estructuras distintas. Una que es gaseosa, que con los mundos que primero se formaron con helio y con hidrógeno. Después son los que son más sólidas y a medida que se van destruyendo esas estrellas, se van haciendo materias más densas. Entonces, la materia desarrolla a través de su destrucción. Los espíritus a través de sus aprendizajes. Y eso es vivenciando las cosas. Entonces, muchas veces le echamos la culpa a Dios inmerecidamente y desnecesariamente. Porque en la realidad, la responsabilidad de los actos es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. De lo que pensamos, de lo que hacemos. El pensamiento es fundamental en esto, ¿no? Así es. Por lo que vos dijiste, es una dupla prueba. Dios está dando un tiempo para que yo me dé cuenta de qué puertas tengo que cerrar para que este espíritu burlón no actúe más Por ejemplo, sobre mí. Al mismo tiempo, este mismo espíritu burlón, a su tiempo y forma, a darse cuenta de que lo que él está haciendo no está correcto. Tal cual. Por ejemplo, si vos de repente decís, bueno, estoy cansado de ser torpe, ¿no? Porque nosotros asumimos esto como diciendo, yo soy torpe, ¿no? Eso. Entonces asumimos, si yo digo, estoy cansado de ser torpe, no voy a ser más torpe. Entonces voy a tomar cuidado, voy a hacer las cosas a su debido tiempo, no me voy a apresurar, voy a pedir a Dios y los buenos espíritus que me den una mano para poder desacelerarme, para apoyarme, para hacer las cosas como corresponde. A partir de ese instante, y a medida que vos lo vas poniendo en práctica, los espíritus burlones se van, porque se aburren, porque no tienen más con quién, porque no le abrís el camino. Ya no somos más un títere para ellos. Es que exactamente. Entonces no sos el títere que él tiene para divertirse. ¿Entiendes? Y a medida que va pasando eso, el mundo espiritual también le va poniendo impedimentos a este burlón. Y le va diciendo, pibe, no está en la hora que deje de hacer estas tonteras. Y es lo mismo con los chicos. Los chicos entre sí hacen una serie de cosas, como poner el pie, como empujar, como qué sé yo qué, que para ellos son juegos. A medida que van creciendo y desarrollándose, dejan eso. Porque esos son juegos de niños. Eso. Y a medida que va madureciendo, entonces va adoptando juegos de adultos. Y ese es el tema también con el mundo espiritual. Los espíritus burlones, como vos dijiste, que un día fueran encarnados, vivos, burlones, ¿por qué son burlones? ¿Qué tanta deficiencia tiene? ¿Qué es? Falta de amor. Ellos propios con falta de amor propio, autoestima, buscando a quien también tiene falta de amor propio, autoestima. ¿De dónde nace en un ser el instinto de divertirse con la desgracia del otro? Esto es todo un tema, querida. Esto ya es menos espiritual y más psicosocial. Porque, ¿qué pasa? Una persona, para disfrutar de que a alguien le salga mal alguna cosa, tiene que tener un pensamiento de que yo soy menos que él. Entonces, ¿qué pasa? Yo adopto una posición existencial, que se llama esto, en mi primera infancia, que tiene 4 posiciones básicas. Yo soy bueno, los demás son malos. Yo soy malo, los demás son buenos. Todo el mundo es malo o todo el mundo es bueno. Esas son las posiciones maníacas, ¿no? La que está muy de moda ahora, la bipolaridad, ¿no es eso? Las variantes. Me voy desde uno al otro.
Pero en la realidad no es nada de eso. La realidad, la posición existencial buena, racional es, vos tenés defectos y tenés virtudes. Yo tengo defectos y tengo virtudes. Eso no me hace ni mejor que vos, ni vos mejor o peor que yo. Somos iguales, es una posición realista. En diferentes etapas evolutivas. Indiferente. Pero ¿qué pasa? Cuando a medida que yo voy creciendo, si yo soy un chico que es abusado psicológicamente, por ejemplo, mis padres, por ejemplo, cuando yo intento hacer algo se ríen de mí, entonces yo paso a adquirir mensajes internos que me dicen tú no eres capaz, tú no eres bueno, etcétera, tal. Entonces, para que yo pueda equilibrar esa falta de amor mío y el falta de amor que yo recibí, voy a burlarme de lo demás y disfrutar de eso, porque ahí me estoy diciendo, ¿está viendo? No soy solo yo. Es una forma Él está de peor que yo. no querer estar solo en su desgracia. No quiere estar solo en su desgracia y también justificarse. La realidad de la vida no es esta, pero lamentablemente es lo que pasa con mucha gente. Porque muchos padres piensan que son buenos padres porque le dan todo lo que pide el chico, por ejemplo, o porque son muy estrictos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo exagerar en ser estricto y generar en el niño o la niña una sensación de menosvalía. La mejor terapia, como sabemos, para todo esto es el amor. Y el amor tiene tres facetas. El amor a sí mismo, el amor a Dios y el amor a toda su creación. ¿Por qué parto del amor a mí mismo? Si yo no me amo, yo no puedo amar a nadie, mismo a Dios, porque mi carencia afectiva no me lo va a permitir. Porque yo, como esponjita seca, cualquier humedad que se me aparezca lo voy a querer traer para mí. Y es así, entonces todo como soy me está faltando el amor, voy a buscar hacer un montón de cosas para poder conseguir que los otros me respeten, etc. Por ejemplo, mostrarme el célebre persona que va y sale y es prepotente y se muestra como más que lo demás. Eso lo hace porque en el fondo se cree menos. Y para compensar esa sensación, entonces se muestra como más, ¿entiendes? Sí, y esto la el mundo, compensación. Claro, y esto el mundo espiritual aprovecha de estas circunstancias. Por eso es tan importante aprender a amarnos. Sí, es un antes y un después. Es un antes y un después. Resumiendo entonces, el que siente placer en disminuir al otro, ya que él no consigue elevarse, él quiere rebajar el otro para igualarse. Sí, que no consciente, ¿no es verdad? A veces puede ser hasta consciente, pero en la mayoría de las veces no lo es consciente, sino es como una consecuencia, por un pensamiento preconsciente o profundo que la persona tiene, esos mandatos que están actuando sobre él o ella. Entonces, de nuevo, vamos a volver a que para ayudar, una de las maneras de nos librarnos de un espíritu burlón es enviándole amor. Sin duda. Y comenzando primero ¿con qué? Conmigo mismo. Conmigo mismo. Si yo estoy bien conmigo mismo, no abro ninguna puerta para nadie. Esa es la verdad. Y ese es el secreto, que no es secreto. Es complicado para nosotros, lamentablemente, no nos permiten desde chicos aprender a amarnos. Y es un aprendizaje que la mayoría de nosotros tenemos que hacer de adultos y con tiempo. Exactamente. Ahora tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss,
soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermo-Kiss y vamos a dormir tranquilos. Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a resumir entonces este tema que empieza a ser cómico, burlón, con carácter de burla, pero en definitiva, por detrás de la burla están necesidades muy esenciales, muy importantes, que empieza por el amor propio, la autoestima, el amor al prójimo, el darse cuenta, el arrepentirse, el reparar, para no malgastar el tiempo con burlas, encarnados, vivos o desencarnados, espíritus, ¿no? Sí, sí, sí. Y estábamos hablando justo de cuando el tiempo no da, cuando el tiempo no alcanza. ¿Por qué le cuesta tanto a veces a una persona a darse cuenta, a malgastar su tiempo? Es una cuestión cultural, como vos dijiste, viene de la creación de padre, de madre. Es cultural. Vos, por ejemplo, tenés los dos extremos del uso del tiempo. Tenés la persona perfeccionista que tiene la falsa creencia que todo que hace tiene que hacerlo perfectamente. Inclusive te habla así, sí. puntualizando con su habla sus temas. Entonces, ¿qué pasa? Para esa persona el tiempo no es relevante. Lo que es relevante es la perfección. Lleve el tiempo que lleve. ¿Ok? Después vos tenés en el otro extremo aquella persona que tienen los mandatos de que tienes que hacer algo siempre. Y la prisa es importante, vos no podés estar parado. Entonces es la persona que camina rápido, habla rápido, come rápido, quiere hacer más de una cosa a la misma vez, marca entrevistas con tiempos, intervalos que no da para cumplir porque piensa que hace, ¿entiendes? Sí. Entonces son las personas que tienen dificultades en planificar las cosas porque no valoran la planificación, sino valoran la cantidad de cosas. Y les gusta de manera consciente o inconsciente el estrés que les produce tener que estar corriendo atrás de las cosas. Entonces esos son los sistemas. ¿Le gusta el estrés? Sí. ¿O está viciado en él? Sin darse Bueno, cuenta? es lo mismo, ¿no? Porque si yo me vicio en algo, porque es... Afinidad. Busco la sensación. ¿Entiendes? Entonces, los dos extremos son equivocados. Son equivocados. No, ni uno ni el otro está correcto. Lo correcto es decir, el tiempo da para todo. Sí es. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros más un programa. Espero que tengan disfrutado y tomado conocimiento estando atentos con los espíritus burlones. Gracias, Jorge. Nada, Cristina. Y nos vemos en nuestros próximos programas.